Bueno, entremos en detalles. Si me escuchan bien, acá está cayendo un aguacero espantoso, no sé si interfiere el sonido, pero si me escuchan bien, voy a hablar, creo que es suficiente que hable con unos 40 minutos que hable, me parece que es de pronto hasta demasiado. Si puedo hablar menos, hablaré menos. De unas ideas desilvanadas, de unas ideas muy propias de la experiencia, también un poco de la teoría mezcladas con todo, de algunos puntos sobre el litigio estratégico o de preparación metodológica del litigio, como lo he llamado de manera general. Bueno, lo primero que arranco aquí y es, ¿ven la siguiente diapositiva? ¿Por qué litigamos? ¿Alguien que me confirme? Puede ser el doctor Palta, si la estamos viendo. ¿Por qué litigamos? Bueno, perfecto. Perfecto. Esa es la primera diapositiva porque es la primera pregunta que yo quise hacerme y quiero hacerles. Y quiero hacerles también a los que están acá, que no sean abogados, que no sean litigantes, perdónenme, sino que sean fiscales, procuradores, es ¿por qué litigamos? ¿Por qué creen que el otro lado litiga? Y la respuesta es muy personal, es decir, no soy capaz de darles yo una respuesta generalizada. Les voy a decir por qué yo litigo, pero hay varias opciones. Contemplé 4 opciones acá de por qué se litiga. Una, litigamos para conseguir dinero, obviamente que sí, es decir, yo creo que parte de lo que hacemos tiene que ser por subsistencia, incluso si lo haces como ministerio público, bueno, necesitas que te den una mensualidad, que ojalá se la suban, que ojalá sea mejor, que ojalá los vinculen mejor, pero subsistir laboralmente es un tema clave. Litigamos por conseguir dinero. Los que no estamos en la Defensoría Pública litigamos por conseguir ingresos dignos, solventes, que nos ayuden a comprar una casa, un carro, una finca, pues también. O sea, creo y yo defiendo esa escuela que uno litiga también para crecer económicamente, para mejorar económicamente, en lo cual no hay ningún pecado ni es necesario explicarlo. Bueno. Doctor, se le silenció el micrófono. No sé, listo. ¿Hasta dónde voy? Litigamos para conseguir dinero, primera cosa, está bien. Litigamos para conseguir prestigio, también. Litigamos para ser prestigiosos, a veces sí. Depende de lo que determines de prestigio. Yo particularmente no sufro de eso. Me encanta hacer lo que hago por pasión. No sé si habrá o no habrá. Creo que el prestigio se obtiene con cada caso, con cada cliente al que le entregas tu alma y te agradece y dice, lo hiciste muy bien. Para mí ese es el prestigio que vale. No el de la fama. No sé si cabe ahí decir litigamos para ser famosos. Son metas personales que cada cual deberá definir si las tiene o no las tiene. Particularmente creo que mi objetivo no está centrado en eso. Yo litigo para vivir de mi pasión y no me necesito más allá de eso. ¿Litigamos para ganar? Sí. ¿Litigamos para ganar? También. En muchos de los casos lo litigamos para ganar. ¿Litigamos para sacar a una persona o confirmar su inocencia? Sí. Pero no necesariamente ganamos cuando se logra absolver a alguien, no. También ganamos cuando logramos, por ejemplo, un buen preacuerdo y esa persona es culpable. Y ojo con eso, no necesariamente ganar es, oye, tengo a mi cliente libre. ¿Por qué? Le conseguí una libertad por vencimiento de términos. Ajá, ¿y qué va a pasar en 4 o 5 años? ¿Qué va a pasar cuando en 4 o 5 años el juicio termine y esta persona termine condenada a 11, 15 años? ¿Al final ganaste o no ganaste? No necesariamente ganar es conseguir metas a corto plazo. Ganar a veces es conseguir metas a largo plazo que no necesariamente tienen que ver con la absolución de tu cliente. Puede ser un buen acuerdo, un buen preacuerdo que motive que en vez de pagar 15 años, pagó 4 años, pagó 5 años, pagó 6 años, penas que son en cualquier parte del mundo razonable muy altas, pero que aquí a veces las despreciamos. Pero no necesariamente ganar es que siempre voy a ganar. A veces un buen preacuerdo es una ganancia para ti, para el acusado, para la sociedad. ¿Litigamos para ganar? Sí, de acuerdo a lo que tú pienses que es ganar. Litigamos para hacer justicia. Para muchos la respuesta a eso a nivel personal es que eso no es importante. Yo litigo para ganar. Yo litigo para hacer lo mejor para mi cliente. Yo litigo para conseguir los mejores logros. Yo litigo utilizando la técnica. Y si utilizando la técnica anulo al fiscal, anulo la acusación o anulo, eso es valedero.
Yo creo que no. Yo creo que también el abogado litigante, cuando juega con las reglas del sistema, cuando aplica las reglas del sistema, también litiga para hacer justicia. Porque la justicia no es simplemente condenar a una persona. La justicia también es cuando la absuelven, la justicia también es cuando logras un buen acuerdo, la justicia también es cuando los casos prescriben. Eso está en el sistema. En la medida en que los abogados litigantes hacemos parte del sistema, hacemos justicia. Entonces yo creo que hay una combinación de las 4 opciones que le estoy ahí. ¿Litigamos para ganar dinero? Sí. ¿Litigamos para hacer prestigio? Sí. ¿Litigamos para ganar también? Y litigamos para hacer justicia también. Las 4 se pueden integrar perfectamente. Y si ustedes se dan cuenta, las 4 también se combinan para el Ministerio Público, también se combinan para el fiscal. El fiscal recibe un salario, gana dinero por esa prestación. También litiga porque va al estrado y se enfrenta con usted. También quiere ser prestigioso porque quiere ser un tipo que lo respeten, el fiscal o la fiscal quiere un tipo que lo respeten porque es un tipo ético, correcto, porque lleva sus casos, porque hace lo adecuado. Eso también es litigar y también es prestigio profesional. Y litiga para ganar, sí, litiga para ganar tanto cuando declara culpable a la persona a quien ayudó a acosar, como cuando logra un buen preacuerdo o como cuando logra que alguna causa se lleve por los ritos normales. Y también litiga para hacer justicia. Las 4 se combinan en esta, en el litigante como en la contraparte. Siguiente presentación, si me ayudan a pasarla. Listo. Ahora viene esa imagen. Mire, les cuento una anécdota y una experiencia. Cuando antes uno iba a los encuentros, a las ferias del libro, la más importante en Bogotá, siempre tenía por política no ir a los pasillos de derecho, sino que iba por política a los pasillos de otros temas distintos a derecho. Ojalá psicología, marketing, temas distintos, antropología, porque a veces uno aprende mucho si se sale de su juego del lenguaje del derecho y se mete al juego del lenguaje de otros. Uno de los libros que más me ha ayudado en mi profesión es este. Se llama Bueno, Bonito y Barato, de Rolando Arellano. Es marketing, es un libro de marketing. Y ustedes me dicen, pero ¿qué tiene que ver un libro de marketing con un tipo que litiga, un tipo que está en este mundo? ¿Para qué sirve esto? Les voy a contar más o menos la filosofía de ese libro, así básicamente. La filosofía de ese libro es la siguiente. El marketing que se hace para los gringos, para los europeos, es el mismo marketing que se debe hacer para el latinoamericano. Debemos y nosotros debemos y respondemos a las mismas lógicas del marketing gringo que del marketing latinoamericano. Y el autor dice no. ¿Y saben por qué no? Porque nosotros los latinos tenemos algo que de pronto ellos no tienen. Y es un sentido de la emoción distinto. Nosotros el latino, por esa mezcla que tenemos en nuestra sangre, el europeo, el indígena, todo ese contexto hispano, todo ese amor andino, toda esa energía propia de nuestra tierra, nosotros tenemos supersticiones, tenemos energía, tenemos esa cuestión de la malicia indígena que la llevamos por dentro, porque todos nos vemos revivos, ¿no? Readelantados. No operamos con el mismo sentido emocional de un gringo. Y él pone un ejemplo básico, dice, bueno, vaya usted a un shopping mall en Miami y va a ver cuántas personas le dan rebaja. ¿Cuántas personas le dan rebaja allá en los outlets de Miami? ¿No? Los precios están ahí, son muy buenos, no se negocia, coja lo que quiera, coja 20 jeans, coja 20 zapatos, 40 medios, pero los precios están ahí, no se negocia. Vaya lo mismo a un San Andresito aquí, y vaya en Popayán, y vaya en Cali, y vaya en Bogotá. ¿Cómo empieza usted a negociar con el señor del San Andresito allá? Oiga, pero espérate, eso está muy caro. ¿Cómo así? Si el vecino me ofrecía menos. O sea, no te pongas en esas. Bueno, entonces, si yo le ofrezco, ¿cuánto me pide? No, 10. Te ofrezco 5 si no me voy. Ese es el típico latino. Y además, tú empiezas a metértele. Oye, pero, ay, mira, estás viendo el partido tal, a mí me encanta ese equipo. A mí me fascina ese equipo. Y tú pretendes, a partir de la emocionalidad, conectar con él para que conectando con él en el proceso de la negociación te vaya mejor. En el proceso de tramitar ese conflicto por el precio te vaya mejor. El gringo no funciona con ese esquema. El gringo suele más blanco y negro.
Nada más. El latino tiene emoción. Si yo empiezo con hablar contigo 1 hora y nos tomamos una cervecita, una gaseosa o comemos, seguramente yo empiezo a conectar contigo emocionalmente. Esa conexión emocional no la tiene igualmente el norteamericano y podemos hacer ensayos los que ustedes quieran y verán que funciona. Entonces, Arellano descubre que el marketing para el latinoamericano tiene que ser distinto. Y él empieza a nivel del marketing diciendo, no, pero espérate, no puedo vender un banco diciendo que es el que mejores tasas de interés ofrece. Eso al latino no le importa. Tengo que metérmele por la emoción, por el sentimiento. Entonces, este banco es tu casa. Somos tu familia. Aquí estamos para ayudarte. Y empieza a meter todo el tema de los bancos a partir de la emocionalidad. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando promocionan bancos, promocionan emoción, promocionan calidades, promocionan, este es tu amigo, esta es tu familia, te ayudamos, estamos contigo, somos las personas que te vamos a ayudar a tu hijito a estudiar, ven con nosotros. ¿Sí me entienden? Cambia la perspectiva totalmente, porque al latino hay que meterse de por ahí, por su emocionalidad. Bueno, me van a decir eso que tiene que ver con el proceso. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Y tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque sobre todo, si ustedes están en el litigio penal, en el papel en que estén, procuradores, Ministerio Público, fiscal, jueces, el litigio penal es un litigio emocional, por contera emocional, de sustancia emocional, lleno de emoción, lleno de emociones. Y esa misma emocionalidad no la tiene el gringo, no la tiene como la tienen nosotros los colombianos y los latinoamericanos. Nuestra emocionalidad es distinta. Y entonces, una de las primeras cosas que ustedes deben hacer a nivel estratégico, cuando están enfrentados a un caso penal, es, oiga, usted pudo ser un ratón de biblioteca en la universidad, pero si usted no tiene la emocionalidad suficiente para enfrentarse al proceso penal, es posible que fracase. A veces, miren, les cuento esta experiencia. El abogado, el compañero de la universidad más gamín, el más parrandero, el más sociable, el que se inventaba los planes, pero que no era el número 1, ni el top de las notas, ni el que se ganaba la matrícula de honor, usted lo ve de fiscal y el tipo es éxito total. O usted lo ve litigando y ese tipo arrasa. Claro, porque tiene ese arte de hablar carreta en una audiencia. Claro, con esa carreta carreteó todas las compañeritas del curso y del otro curso y le conseguía amigas a usted. Ese tipo sabe solucionar conflictos. No necesita. En cambio, usted ve al ratón de biblioteca, matrícula de honor, yo era uno de esos, les tengo que decir, que no podía levantarse la compañerita de al lado. No, la acompañaba a la casa y nunca le decía nada. Entonces, miren, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el litigio penal, y sobre todo el litigio penal, es un litigio emocional, de control de las emociones. Al principio, usted no tiene ni idea de eso. Después entiende que es importante tenerlo, que es muy importante tenerlo. Esa emocionalidad clave. Por eso la primera parte aquí es control emocional. Por ejemplo, ¿qué más control emocional cuando le dicen, doctor, me acaban de capturar, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¡Wow! Usted tiene que tener el control emocional de la situación. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Cómo va a proyectar ese control emocional? Y les voy a contar algo que me lo enseña la vida. Y es, pues, mire, que lo capturen es parte de la aventura. Esto es parte del paseo. Lastimosamente, eso sucede, señor. ¿Qué vaina? Esto va a ser duro. Esto va a ser duro porque que lo capturen es duro. Pero si podemos meterle un poquito de psicología, dice, pero seguimos luchando, no pasa nada, vamos a salir de esto. Peor es tener un cáncer, peor es sentir que tienes COVID, estás entubado y que tu vida depende de un milagro. Peor es, tiene que meterle emocionalidad. Esto es natural, es parte de la aventura. Que es una injusticia, que es una arbitrariedad, que es un chisme, que esos testigos los pagó mi ex esposa para que me jodieran, que esto es mis enemigos políticos que están... Sí, puede ser, qué vaina. Pero parte de la aventura es que tenemos que luchar contra la arbitrariedad y la arbitrariedad se ve reflejada en cosas como una captura injusta. Así que usted tranquilo, no pasa nada, yo tengo que seguir porque yo no puedo hacer, y eso pasa, que usted esté capturado allá
bien fregado y yo también capturado mentalmente, emocionalmente atrapado porque no sé qué hacer. Me acaban de capturar un cliente, ¿qué hago? Desesperado. Esa noche no duermo porque no puedo viajar a verlo, ni siquiera lo puedo ver porque estoy en virtualidad. No, no pasa nada, lo capturaron. Usted tiene que dormir, descansar y prepararse, porque el que está atrapado allá es usted, pero su mente tiene que estar libre para que pueda hacer la mejor defensa posible. Eso no debe alterarlo. ¿Y cómo tiene que hacer? Control emocional y control emocional del cliente. Hay una cosa que debe partir usted y es, ¿sabe usted escoger sus clientes? Primer consejo que tengo que darle, no tiene que quedarse con todas las personas que llegan a su consulta. No tiene que quedarse con todas las personas que tienen un caso, incluso así sea justo. Incluso sea justo. Por ese tema de bueno, bonito y barato, por ese tema de que los latinos somos emocionales, no, por favor, no se quede con alguien a quien usted también, perdonen, le invite un tinto y sienta la buena energía, ¿sí? Eso de nosotros, eso que viene de nuestra sangre india, esa malicia que nos dice, oiga, yo creo que con usted yo puedo tener contacto emocional. ¿Por qué? Porque eso de que uno no debe mezclarse emocionalmente con los clientes es muy gringo, no funciona así en Latinoamérica, somos emocionales nuevamente. Si usted siente que no tiene ese feeling, que no tiene esa energía para luchar por ese cliente, que lo invitó a almorzar y páguele el almuerzo, por Dios, hágalo usted porque es que usted se está jugando de pronto algo más importante que él y es, este es un cliente con el que vale la pena trasnocharme trabajando para prepararse para su audiencia o no. Y tiene que sentir que es una persona a la que vale la pena meterle el empeño, meterle las ganas, incluso consolarlo, ser en adelante su psicólogo, el psicólogo de su familia, de sus hijos, ¿sí? Ser su paño de lágrimas y estar encima. Si usted no se siente conectado emocionalmente con él, no lo haga, porque se está causando un error a sí mismo. Tiene que tener cierta emoción, tiene que sentir que él y su causa valen la pena y que emocionalmente lo conectan. Eso es muy importante. Y eso lo conecta con la siguiente parte. Bueno, en algún momento entonces también tiene que saberse defender del cliente. Tiene que saber cómo hablarle a veces duro. Tiene que saber cómo tiene que tomarle los límites. Hay clientes que piensan, por ejemplo, los peores clientes, los abogados. Los abogados son los peores clientes que usted puede encontrar, primero, porque conocen 1000 abogados que le dicen que lo que usted está haciendo puede mejorar o es distinto o está mal. Y segundo, porque ellos mismos sienten que pueden tener mejores argumentos. No. Debe haber un límite en que usted deba trazarle y decirle, no es así, tienes que confiar en mí. Yo siempre les digo a mis clientes, mira, cuando tú te lanzas conmigo, han hecho paracaidismo, yo lo he hecho, me encanta, y es, te lanzas conmigo, tú vas a depender de mí, y hasta que no toquemos el piso, yo seré lo único que te separe de la muerte. Tienes que confiar en mí, porque si no confías en mí, cualquier movimiento que hagas te pone en riesgo, y no te llevaré a donde tú quieres llegar, es a pisar suelo firme. Entonces, te vas a lanzar conmigo, en ese momento te aferras a mí y vamos hasta allá, pero yo soy el que finalmente tomo las decisiones. Listo, ya llegas a esa primera parte, que es la primera parte estratégica de enfrentar. Primero esos momentos difíciles, primero ese conocimiento del cliente, primero engancharse con el cliente. Y luego viene la siguiente fase, la fase más difícil de un caso y es anticiparse. ¿Cómo me anticipo? ¿Cómo hago? Porque desde ese momento yo ya tengo que mirar hacia el futuro. Tengo que empezar a pensar en que cada movimiento que doy va a tener alguna repercusión porque lo tiene. ¿Y cuál es el futuro? Y ahí hay mucho que hacer. Una de las cosas que tenemos que aprender los latinos, que se nos dificulta mucho, es el trabajo en equipo. Trabajar en equipo no significa trabajar con subordinados ni empleados que hagan lo que yo les diga ni me cuestionen. No. Intente buscar personas que sean iguales o superiores a usted. Que al mismo tiempo que sean iguales o superiores a usted, ellos sientan la capacidad y la autonomía de opinar sobre el caso y de darle conceptos sobre el caso. Al final, eso sí lo tienen que tener claro, alguien tiene que tomar la decisión. Y tiene que saber escoger muy bien con quién quiere trabajar, porque no es bueno que trabaje con personas que si usted, por X o Y razón, no siguió su consejo, después lo que hacen es torpedearle el caso.
o desearle que le vaya mal simplemente por el ego de que usted tiene la razón. Y eso existe. Hasta emocionalmente debe saber que tiene que escoger personas generosas, personas que si le dicen, mira, yo creo que es X, pero si tú seleccionas Y, me voy de cabeza contigo a tu Y. Tiene que saber escoger el equipo. No escoja, por favor, a los genios del grupo, no escoja a los más chabacanes, no, escoja gente con quien emocionalmente pueda trabajar en equipo. Que tengan cualidades distintas, pero que puedan trabajar en equipo. Y hay decisiones que tomar, decisiones muy importantes. Bueno, ¿yo qué voy a luchar aquí? Por ejemplo, una de las luchas que siempre todos los clientes quieren, la libertad inmediata. Esa libertad puede ser también un tema de una trampa. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la libertad y es parte de la anticipación. Usted necesita que su cliente salga libre o que solucione el problema. Son dos cosas distintas. ¿Usted quiere que su cliente solucione de la mejor forma el problema o simplemente que salga libre? No compaginan las dos. ¿Por qué no compaginan las dos? Porque yo lo puedo sacar libre a usted y en 4 años me lo condenan a 20 años, a 15 años. Yo lo saqué libre y después que vaya. Eso no es igual. Entonces, una de las decisiones que tiene que tomar es, por ejemplo, yo quiero que él no salga libre, por ejemplo, pero se quede en su casa pagando toda la pena. Y que los 5 o 6 años que dure el proceso, él quede en su casa detenido y puede trabajar, por ejemplo, y si llega a haber una posible condena, esos 5 o 6 años detenido en su casa ya compensen la reclusión que iba a pagar si lo condenaban, es decir, ya él descontó pena. Decisiones estratégicas que se deben tomar cuando usted arranca. Otras decisiones estratégicas que se deben tomar. Necesito para mi caso la típica estrategia de policía bueno y policía malo. ¿A qué se refiere la estrategia del policía bueno o policía malo? Es un cálculo que usted tiene que hacer para lo siguiente. Digo, oiga, yo voy a arrancar este caso, pero es que definitivamente con lo que hay, este tipo interceptado, no hay forma de pelear esas interceptaciones. ¿Qué voy a hacer yo cuando vaya donde el fiscal? Y cuando vaya a la medida de aseguramiento, y cuando vaya, le voy a cantar la tabla y le voy a decir que es un arbitrario, que es un grosero, que no tiene ni idea del derecho penal, ni del procesal penal, ni de las finalidades, ni de Roxin, ni de Yacos, ni de Zaffaroni, y le cito la tabla, y le canto la tabla, y le digo que es un inútil, y que no tiene ni idea del derecho, y tal. Y cuando yo veo el caso y analizo el caso, digo, oiga, pero yo creo que el día de mañana, en 1 mes, 2 meses, voy a tener que sentarme con la señora a hacer un preacuerdo. Definir entonces, si usted para ese caso, por ejemplo, necesita al policía bueno, que usted puede ser ese policía bueno, usted mismo. Diga, oiga, no, así como está el caso, aquí debo mostrar al policía bueno o mandar a una persona que el día de mañana, por ejemplo, tenga mayor receptividad si necesita negociar ese caso. O si usted mismo hace de la policía bueno y sea usted el que el día de mañana, no importa cómo le vaya la medida de aseguramiento, va a negociar ese caso. Son decisiones estratégicas que van unidas a todo lo demás, si se dan cuenta. Van unidas al control emocional propio, al control emocional del cliente, porque le va a tener que explicar al cliente esa estrategia. Van unidos a cómo defenderse del cliente, va a tener que ponerle límites al cliente, decirle, mire, yo aquí voy a asumir esta estrategia y es mi decisión, no me la cambia nadie. ¿Sí? Va unido a la idea de anticiparse, va unido a la idea de trabajo en equipo. Entonces, Giovanni va a decirle a Matías y a Carolina, ve, ayúdame a diseñar la estrategia para anticiparme en este caso. Y va unido a definir si, por ejemplo, la estrategia aquí es pelear la libertad, va unido a definir qué tareas voy a empezar a ejecutar frente a esa estrategia. Mira, ahí ya empezamos a trabajar en parte emocional con estrategia. Por favor, que me colabora con la siguiente parte, por favor. Voy a ver cómo vamos de tiempo. Creo que vamos bien. Vamos súper bien. Entonces, la siguiente estrategia. Una de las claves de un buen proceso, de una buena defensa, es coordinar una buena investigación. ¿Cómo se coordina una buena investigación? Lo primero que tiene que usted tener claro, los investigadores son piezas muy importantes de la defensa penal actual, también de la fiscalía. Pero ojo, usted debe coordinar la investigación, no que el investigador lo atrape a usted.
muchos de nosotros a veces terminamos atrapados por los investigadores, a veces sin que ellos lo quieran, pero es que ellos controlan tanto la investigación que usted es un esclavo del investigador en lugar de ser un colaborador del investigador. El investigador es clave, pero hay que coordinarlo. Y para coordinarlo hay una palabra mágica que no es una formalidad, que no es un tema de clase, sino un instrumento de trabajo, un instrumento de producción y un instrumento de medir tareas y resultados. La palabra mágica se llama programa metodológico. Ese programa metodológico no se lo inventaron en una clase de proyecto de investigación, que era la clase más aburrida que usted tuvo en la universidad. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con producir, con controlar y con dominar la investigación. Por favor, quiero que nos adelantemos porque en la siguiente filmina, y después regresamos, tengo un ejemplo de programa metodológico. Entonces, por favor, pasemos a la siguiente y les explico pues brevemente a qué me refiero con ese programa. Ese programa metodológico es fundamental, pero viene después de que yo hice psicoanálisis del caso, cuando después de que le dije a Cristina, a Luisa, a Marcela, mira, ayúdame a analizar este caso y decime para dónde vamos. O sea, ya definí la medida de aseguramiento, mi cliente está libre o detenido, necesito saber cómo empiezo a organizarme para defenderlo. Programa metodológico, este es mi cuadro personal, ustedes lo pueden mejorar, lo que quieran, está ahí para que lo temen, para que lo cojan. Para mí las claves son, yo le digo al investigador, sentémonos a trabajar, hermano, porque ya tenemos que pensar en nuestra estrategia futura, que va a ser una preclusión, una nulidad o el juicio. Y tiene varios temas. Un tema, tareas. ¿Qué tarea le voy a poner a mi investigador? Entonces, primera tarea, contactemos y entrevistemos a Pedro Pérez, que puede ser testigo del caso. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Ojo con esto. Mucha gente le olvida de marcar al investigador por qué es importante contactar a Pedro Pérez. Y le da una idea abstracta. El investigador va y le pregunta cualquier cosa, pierde el norte, no sabe qué preguntarle y no le trae a usted lo que usted necesita. Usted necesita decirle, de este testigo que va a entrevistar, la clave es obtener información sobre si ese día la persona usó la calle 25 con 40 en el barrio Héroes de Popayán. ¿Sí? Entonces, tiene que decirle y demarcarle la tarea. Tiene que decirle declaraciones anteriores. Bueno, por favor, estudia. Este testigo tiene declaraciones anteriores que le recogió la entrevista en la fiscalía. Por favor, hazme un análisis sucinto, breve, de qué dijo ese testigo en esas declaraciones anteriores. Y a partir de eso, ¿qué actividad quiero que hagas? Quiero que hagas un contacto informal, o que le tomes una entrevista formal, o que le recibas un video, o que le recibas un audio. ¿Quién es el responsable? Se llama Pedro Pérez, que es mi investigador de la defensa, y aquí lo más importante, creo que se me pasó un cuadro, deben ponerle esto, fecha de la orden de trabajo, por ejemplo, agréguenle un cuadro y diga, le di la orden de trabajo tal día y me tiene que entregar este resultado tal día. Y ustedes, como son los profesionales, se desentienden y lo que hacen es decirle a su asistente, bueno, si no lo tienen ustedes mismos, dile, mira, ya acordamos estas tareas, por favor, vigílalas. Mira, ya está claro qué me tiene que hacer, qué me tiene que conseguir, cuándo le di la orden y cuándo me la tiene que entregar. Entonces, vigílalas. Los siguientes cuadros siguen por añadidura. ¿Qué dicen? ¿Qué otra tarea? Por ejemplo, recolectar un video, solicitar, hacer un derecho de petición a una entidad, por qué es pertinente, qué fundamentos tengo, qué actividad tiene que ejecutar, quién es el responsable, cuándo le di la orden y cuándo me la entrega. Un cuadrito que parece de esos que nadie le hace caso en metodología de investigación, pues acá, en metodología de investigación penal, sí tiene importancia, sí tiene productividad, sí sirve para algo y debe controlarse. De lo contrario, las ideas sueltas se pierden. Si usted no documenta, se olvida. Metodología, como dicen los japoneses, tal vez. Tarde que temprano, la disciplina le gana la batalla al talento. Esto es disciplina, esto es orden. Yo le pongo una palabra. Tarde que temprano, la metodología le termina ganando la batalla al talento. Hay abogados que son talentosos, pero les falta metodología. Hay fiscales talentosos, les falta metodología.
parte del éxito en el sistema acusatorio es que usted sea metodológico, que usted tenga orden, que usted tenga método, que usted tenga control y que usted tenga equipo y que todo eso se articule, ¿ok? Entonces, este es un modelo de programa metodológico que se los dejo a sus órdenes para que ustedes quieran y regresemos a la anterior presentación, entonces, a la anterior, por favor. Entonces, primera clave para controlar la investigación, programa metodológico. De ese programa metodológico, por favor, cuídense mucho de los informes investigativos. Los informes investigativos no deben servir para levantarle el ego al investigador, para que le diga, no, apliqué tales normas y tal. Si después sirve eso, vale. Pero lo más importante del informe es investigativo si el resultado es pertinente para lo que quiero. Les digo esto porque a veces, vuelvo y lo repito, uno tiene que controlar al investigador, no que el investigador controle el proceso. Usted es el que sabe, es el profesional. Informes investigativos claros y en sus puntos. ¿Qué se investiga? Pues se investiga lo que usted quiera en esa pertinencia de defensa que usted quiere plantear, en esa orientación, en esa línea estratégica de defensa, ¿qué es lo que usted quiere plantear? Eso se investiga, pero voy a tener que decirlo con realidad, porque es la verdad. Desde la defensa también se investiga al investigador. Usted también tiene que investigar quién es su contraparte, quién es su fiscal, cuánta experiencia tiene, quiénes son los investigadores de la fiscalía, cuánta experiencia tiene, qué peso tienen, incluso, y hay que descartarlo porque a veces sucede la transparencia, la ética, la lógica, que no haya causales de impedimento de recusación de sus fiscales ni sus investigadores, y en eso juega también, es una tarea del investigador, si usted lo considera pertinente, de asignarle esas tareas. Eso es normal y es propio del litigio, no pasa nada, así funciona en todas partes. Hay un punto que destaco aquí y es medidas preventivas. Ojo con esto, y es muy importante. Bueno, ¿qué medidas preventivas va a tomar usted? ¿Por qué? Porque usted es el que da las órdenes de trabajo, trabaja con él, diseña el programa metodológico y da las órdenes. Tome medidas preventivas frente a cualquier exceso, abuso, irregularidad o arbitrariedad del investigador en su labor. ¿Qué significa? Que no sea que el investigador, por lucirse con usted, se metió a un correo electrónico de manera ilegal, peligroso. Que no sea que el investigador, por lucirse por usted, fue y sacó documentos que eran reservados sin permiso. Ojo con eso. Tiene que usted establecer unas medidas de control. Y lo mejor es que en las diferentes órdenes de policía, porque que las haga usted. Yo tengo formatos de órdenes de policía también, si los quieren, es no deje de dar órdenes de policía escritas, textuales y puntuales, así sea defensor. No se confíe de la palabra, tenga protocolos de órdenes de policía redactadas con las misiones y los riesgos y los consejos y las advertencias que le da su investigador. El día de mañana, esa orden de policía, ese papelito puede ser la diferencia en que usted esté tranquilamente sentado ahí en su oficina trabajando y produciendo o esté explicándole a un fiscal o a un juez por qué de pronto su investigador se sobrepasó y posiblemente rompió los límites de aquello que no se debe hacer. Entonces, un consejo que doy aquí, por favor, protocolos de control a los investigadores que son muy buenos, que son muy serios, pero entre mejor eres, más te exijo, entre más te aprecio, más te controlo. ¿Ok? Sigamos con la siguiente. Siguiente, esto ya lo vimos. Bueno, una de las claves de la defensa, y que deben saber los fiscales, porque yo digo, fiscales, ustedes no saben a veces eso que se siente, esos controles emocionales que uno debe tener como defensor, porque si lo entendieran de pronto, si se sentaran donde yo estoy, entendieran mejor por qué, por ejemplo, esto no avanza, o por qué un acuerdo no avanza. Es el manejo del tiempo. El tiempo es un factor fundamental en una estrategia de defensa. ¿Por qué? En el psicoanálisis del caso y en el psicoanálisis del grupo, tiene que pensar en una cosa. Hay momentos de clímax y hay momentos en que el caso entra en un valle donde no hay movimiento, pero usted tiene un problema. Ese tiempo ahí sí es relativo. Mientras en el valle, cuando está en el valle
de que no pasa nada, es decir, bueno, definieron la medida, lo dejaron libre o lo detuvieron y no hay acusación, por ejemplo, entre la imputación y la acusación, se presenta un valle de 6 meses, de 1 año, yo no sé cuánto, depende de las circunstancias, pero ese valle donde no pasa nada, no corre igual psicológicamente entre el abogado y el cliente. Mientras el cliente tiene la angustia constante y el tiempo para él es una especie de cuchillo que se mete todos los días a darle pequeñas puntaditas, a decirle, tienes un proceso, te van a capturar, tienes un proceso, te van a acusar, tienes un proceso, te van a condenar. El valle psicológico del abogado dice, no, pues voy a relajarme y voy a coger otro caso, voy a trabajar en otro caso. Ojo con el manejo de esos valles. Es importante que usted le explique a su cliente que va a haber valles donde no va a haber movimiento del proceso y que él tiene que controlarse emocionalmente y tiene que explicarle qué está pasando en esos valles. Es muy importante eso porque el tiempo del cliente a nivel relativo y psicológico no es el mismo tiempo suyo y tiene que controlar esos valles emocionales del cliente. Y mientras eso pase, ¿cuál es una de las tareas claves? Ponga a rodar el programa metodológico y designe tareas al investigador para que ocupe ese tiempo valle. No se quede sin hacer nada. Trabaje y si no trabaja usted, ponga a trabajar a su investigador. Eso no solamente ocupa ese valle y psicológicamente también pone al cliente en un estado emocional de, listo, la fiscalía no está haciendo nada, pero yo sí estoy haciendo algo, no me estreso, estoy trabajando. Al mismo tiempo cubre ese espacio psicológico que al defensor le puede generar demasiada presión. En algún momento al cliente le genera presión y esa presión la puede explotar en cualquier momento con usted. Controle esos tiempos valle, por favor. Piense en la siguiente parte. Uno de los problemas que tiene el proceso penal es el tema de la libertad. ¿Cómo controlar la situación emocional del procesado que está detenido? Y al mismo tiempo, cómo controlar la situación emocional del procesado que está libre. Le doy un consejo. Tiene que hacer que las dos situaciones, no obstante que físicamente pueden ser distintas y la persona que está libre, obviamente que en nuestro estado está en una situación física mejor, para usted siempre debe pensar que el procesado está detenido. Actúe psicológicamente como si el procesado estuviera detenido. ¿Por qué? Porque si piensa que el procesado está libre y que por eso el proceso se puede demorar 3 años, usted expresa una situación de relajación, de flexibilidad, que el día de mañana le puede cobrar caro a usted y le puede cobrar claro al cliente. Siempre imagínese que el procesado puede estar detenido o que en cualquier momento lo pueden capturar. Piense así usted. Y si está detenido el procesado, intente la libertad. Y si está detenido el procesado, intente la libertad a toda costa. Esa es una opción y es un tema psicológico que le doy y el manejo de los tiempos valle. Y ese manejo de los tiempos valle, por favor, es más difícil cuando el procesado está detenido. Porque en ese tiempo valle donde no pasa nada, si el procesado está detenido, va a tener 50 abogados rodeándolo. Están los 50 abogados de los compañeros de detención que están con él, que le hablan y le dicen que su abogado la está embarrando y que otro abogado logró sacar ese mismo caso en 3 meses y que otro abogado logró un preacuerdo más alto y que otro abogado logró una sentencia absolutoria. Ese tiempo valle, especialmente con detenidos, es peligrosísimo. Y explíquele eso al fiscal, dígale, señor fiscal, yo tengo un cliente que todos los días le habla a muchas personas de que yo hago lo incorrecto, entonces entienda también la situación de mi cliente, emocionalmente está mal. Explíquele siempre a su cliente la situación emocional al fiscal la situación emocional de su cliente y al juez también. Esos tiempos valles son mortales, sobre todo cuando el procesado está detenido porque puede tomar decisiones incorrectas. Intente psicológicamente conducirlo, controlarlo. Siguiente presentación. Para que me colabores con la siguiente. Una de las opciones que tú tienes que tomar, por ejemplo, es la negociación, es el acuerdo. Para llegar a esta negociación, date cuenta que tuvimos antes un paso previo, que la tomamos incluso desde las audiencias concentradas. ¿Era probable que este caso terminara en negociación?
era probable que yo tuviera que sentarme. Eso marcaba también una orientación en la línea de defensa o en la línea que tú querías proyectar desde las audiencias concentradas. Acá simplemente vienes a proyectarte. Y en esa lógica, por ejemplo, si tú vas a plantear un reacuerdo, debes pensar que ya dejas de tener una contraparte y ahora pasas a tener un aliado. Ojo con eso. Entonces te toca ahora conocer a tu aliado. Y esto aplica tanto a fiscales como a litigantes. ¿Quién es tu aliado? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué emociones lo mueven? Por ejemplo, si el aliado tuyo es el fiscal del caso, es muy probable que el fiscal quiera dar un resultado positivo porque es normal, es propio de la vida, quiere decir, logré un buen acuerdo aquí, tuve un resultado. Entonces piensa que él está pensando en eso, en su resultado. Hay que ayudar al aliado, hay que ayudarlo. De pronto ese aliado tiene 500 carpetas ahí y no va a tener tiempo para hacer el preacuerdo, para diseñar el texto. No está mal que tú le digas, mire, señor fiscal, yo lo he hecho y me ha funcionado. Señor fiscal, si usted pues me tiene la confianza y usted lo estima, yo, si quiere, redacto el cuerpo del preacuerdo y usted lo analiza, yo intento hacer lo mejor posible y yo le presento el cuerpo del preacuerdo. Toda la proyección del preacuerdo y usted lo ajusta, lo toma, lo considera, le quita, le pone, pero yo redacto el cuerpo, si usted así lo estima procedente. O señor fiscal, también lo he hecho. Mire, bueno, entonces, señor fiscal, si usted cree que es un tema polémico, dé simplemente en la audiencia en que vamos a sustentar, dé paso a la presentación del preacuerdo, pero déjeme la sustentación a mí. Diga, el defensor sustentará el preacuerdo. Y yo me encargo de la sustentación, señor fiscal, yo manejo la sustentación, déme a mí esa oportunidad. Somos equipo, déjenme ayudarle, vamos a ser aliados, dejamos de ser contrapartes, vamos con toda. Y lo he hecho así, tanto en una modalidad y a veces he hecho las dos y fácil. Proyecto el preacuerdo, el fiscal lo mira, lo aprueba y después voy yo a la sustentación y yo soy el que pongo la cara y doy la lucha. Y la otra, proteja a su aliado. ¿Esto qué significa? Hay que hacer alianzas con ética, hay que tratar a los fiscales con ética, hay que decirles, mire, yo no voy a ser capaz, señor fiscal, de proponerle un acuerdo para que me conceda un beneficio en un delito excluido, porque el día de mañana el juez nos lo va a improbar y de pronto hasta le compulsa copias. No, hagámoslo bien. Intentemos hacer el mejor preacuerdo posible dentro de las opciones jurídicas posibles. Yo no tengo por qué engañarle a usted ni arriesgarlo. Además, recuerden esto, este no va a ser ni su único caso, ni su último caso, y es muy posible que el día de mañana se vuelva a encontrar ese fiscal. No lo engañe, porque lo engaña a él, y el día de mañana ese fiscal le va a contar a todos sus compañeros que usted lo engañó. Y como las redes sociales actualmente, yo me puedo enterar de qué hizo Carolina, Laura, Sandra, que hizo en Popayán, pero yo pregunto, digo, oiga, ¿qué referencias tienen de la abogada Paula en Popayán? E inmediatamente saldré en Valledupar que usted engañó a un fiscal. Igual pasa del otro lado, si el fiscal te engaña, si el fiscal es leal, si te sacó información para un principio de oportunidad, después te dejó colgado, si te ofreció un bien preacuerdo y después te tiró, también la defensa se entera, y no se entera en Popayán, se va a enterar en cualquier parte del país, porque ahora la información es líquida. A donde usted está, yo tendré información de lo que usted hace, no importa, las redes, los contactos, la información es líquida y está en todas partes. Ahorita yo estoy con ustedes y el día de mañana puedo preguntar referencias de cualquiera de ustedes y estoy seguro me las van a dar. Entonces actuemos pensando que todo lo que hagamos, la gente se conoce. Esto es muy chiquito, es muy pequeño, cada día estamos más cerca, aunque estamos más lejos, cada día nos acercamos más. Si no hay corrección, si no hay lealtad, de todo eso la gente se entera. Entonces, uno de los principios básicos, sea leal y sea correcto. Siguiente presentación. Otro de los puntos, voy a volar y voy a tocar temas tangenciales, temas como de tips de cada cosa, de cosas y de experiencias personales y que les pueden ayudar. Entonces, supongamos, listo, fracasó la negociación y tenemos que ir a la acusación. Una de las grandes preguntas que hacen hoy es, ¿peleo o no peleo el tema de los hechos jurídicamente relevantes? ¿Peleo o no peleo el tema de la congruencia en la audiencia de acusación? Ahí he puesto postulados.
La primera cuestión digo que ahí es, entre más es menos. La segunda, entre menos es más. Importan los efectos colaterales. Si tu enemigo está equivocado y capital de credibilidad. ¿Qué significa todo esto? La tesis que yo tengo en esto es oportuno, pertinente y aconsejable pelear la nulidad por hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de acusación. Recuerden que esa posibilidad existe. Mi respuesta es depende. A veces, dice la frase, si tu enemigo está equivocado, si la fiscalía está totalmente desfasada en lo que son los hechos del caso, esos hechos no compaginan con el tipo penal, si tu enemigo está equivocado, no lo corrijas. Eso es lo que dice la frase típica de estrategia. Si tu enemigo está equivocado, déjalo equivocado. Pero hay a veces que tienes que calcular algunos efectos colaterales. Es que hay equivocaciones muy graves que implican que hubo una persona imputada por unos hechos jurídicamente relevantes que no lo son, que no corresponden al tipo penal, que son contradictorios, que no encajan en el tipo penal y además la persona está detenida. Y tú sabes que si tumbas la acusación, al mismo tiempo tumbas la imputación. Y si logras eso, pues dejas a una persona en un estado de libertad, y la libertad es uno de los valores más importantes de un ser humano. ¿Cómo no dar esa lucha? Pero también puedes juzgar que no. Dice, no, puede que esté detenida, pero si yo empiezo a meterme en esto, le corrijo la tabla a la fiscalía y el día de mañana, hoy lo saco libre, mañana me lo captura, pero por la sentencia, porque le corregí la tabla, me hizo muy bien el ejercicio, le logré un triunfo parcial y es sacarlo libre. Al año me vuelven a presentar la imputación, nuevamente la acusación súper bien estructurada y a los 4 años está condenado. Y eso es una valoración, señores, que hay que hacer con demasiada ética. Los abogados no solamente estamos para mostrar triunfos parciales, sino para demostrar soluciones totales que al final no solamente estén para nosotros, sino para esa persona que se está jugando la vida, y que el día de mañana, por una decisión equivocada nuestra, en lugar de una pena de 4 o 6 años, va a pagar una pena de 17, 18 años, como ha pasado con muchísimos casos en este país, con muchos. Entonces, las decisiones que se toman tienen que ser razonadas y estratégicas. Y si la vas a pelear, la última parte, si vas a pelear la nulidad, que sea de la manera más fuerte posible, que no te vayan a decir simplemente fue un intento de dilatación. ¿Por qué? Porque tú tienes un capital de credibilidad que pelear en todo el juicio. En todo el juicio te van a estar juzgando. No solamente se juzga al procesado, señores, no. Se juzga también al abogado. No solamente está ahí sentado para el juicio. El procesado, psicológicamente, el juez, el magistrado, también está valorando y juzgando psicológicamente desde el mundo real al abogado. Los dos están jugados ahí. Si pierdes tu capital de credibilidad con una nulidad que no tiene ni pies ni cabeza, ten cuidado. De pronto también estás sacrificando a tu cliente. La siguiente presentación, por favor. La preparatoria. Temas básicos de la preparatoria. Otra vez, psicoanálisis del caso. ¿Qué quieres lograr con cada prueba en la preparatoria? ¿A qué apuntas cada prueba de la preparatoria? Y aquí le pongo el ejemplo de fútbol americano. Toda la defensiva, el equipo de la defensiva debe estar preparada. En la preparatoria tienes que conocer absolutamente todos los informes. Tienes que intentar comprender todos los informes, los contables, los de interceptaciones, rodearte de un equipo. Por eso es que la defensa penal suele y debería ser extremadamente cara. Uno admira a los defensores públicos que trabajan con las uñas, pero la defensa penal, si es buena, debe ser costosa porque necesita al menos un trabajo en equipo tuyo y de un investigador, sino de más investigadores, de un experto contable, de un experto en interceptaciones, de un analista en información. Todo ese conjunto debe integrarse ahí. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones. Y una de las mejores decisiones es, conozco todo lo que tiene la fiscalía, conozco todos los detalles, todas las incidencias, y a partir de eso puedo llegar a la preparatoria a decirle, quiero bloquear esta prueba. ¿Qué significa bloquear la prueba? Esa prueba es ilícita,
esa prueba es impertinente, esa prueba es inconducente, esa prueba no respetó los protocolos porque aquí lo demuestro, y el intento de bloquear y bloquear, obvio que le ayuda a la defensa. En la medida en que la fiscalía no pueda meter pruebas, tú ganas, y hay que hacer esa preparación. La segunda, tomar decisiones estratégicas. Al final, ¿qué testigos voy a meter? ¿Qué informes voy a descubrir o con qué me la voy a jugar? Tú tienes una gran ventaja y es, yo me puedo equivocar en la preparatoria en que si debo llevar a Pepito Pérez de testigo. De pronto Pepito Pérez de testigo, tengo dudas que sea el mejor testigo, porque de pronto él tiene una entrevista en la fiscalía que no es favorable para mí. Pero mételo, ¿por qué? Porque si al final en el juicio, después de cómo se analiza el juicio, de cómo avanza el juicio, dicen, no, ¿sabe qué? No nos arriesguemos con Pepito Pérez, saquémoslo, ya no lo necesitamos y nos pone en riesgo, pues lo sacas. Pero si tienes dudas, mételo, mete a esos testigos, a esas pruebas ahí, y después las sacas, evalúalo y sácalo. Mucho cuidado con la pertinencia de cada prueba vuelve nuevamente al círculo, al psicoanálisis del caso. ¿Para qué quieres la prueba? No dejes de hacer una pertinencia consciente, no hagas pertinencias en modo piloto automático. Esta prueba es pertinente porque va relacionada con los hechos del caso. No, haz pertinencias conscientes. ¿Por qué necesito esta prueba? De acuerdo a mi teoría del caso concreto. No pertinencias abstractas, no pertinencias formato, no pertinencias modelo automático, pertinencias conscientes, apuntando a un objetivo. Trabaje núcleos probatorios. Este grupo de pruebas me sirve para este objetivo, para demostrar que no había interés ilícito. Este grupo de pruebas me sirve para demostrar que no había peculado. Divida las pruebas y eso demuestra que usted tiene metodología. Y eso les gusta a los jueces. Dice, oiga, este abogado es organizado. Este abogado hay que hacerle caso. Mira cómo tiene de bien organizada su petición de pruebas. La estructuró por grupos. Eso lo permite la Corte. Y eso va ganando usted en capital de credibilidad, que el día de mañana, ¿saben qué se ve representado todo eso que estamos haciendo desde la audiencia de la acusación? ¿Saben qué se ve representado en todo este capital de credibilidad si usted lleva una buena preparatoria? Es posible que si usted se gana la confianza de ese juez, a usted le va mejor cuando objeta, por ejemplo. Cuando hace objeciones, dicen, uy, este señor es serio. Si objetó es porque tiene la razón. Venga para acá, le concedo la objeción. Concedida. Pero si usted empezó, perdóneme, con payasadas desde la acusación, después payasadas en la preparatoria, y este es el que me quiere objetar una pregunta clara, no, usted mama gallo, o sea, siempre que usted está sentado ahí, piense, no solamente lo están juzgando al su cliente, lo están juzgando también a usted. Y cada cosita de esas es importante. Ojo al repetitivo, ojo. Si usted necesita 5 testigos, pero en esencia cree que 2 son los más importantes, ese tema de que es repetitivo le puede dañar a usted su estrategia. Ponga los 2 principales, los testigos principales, siempre solicito los de primeros, porque hay una tendencia a pensar que los que pone de último son los repetitivos. Entonces, si pone 5 o enlistó, dijo 1, 2, 3, 4 y 5, los 2 últimos eran los principales, el juez dice, no, repetitivos, y el juez, en nuestro sistema, y a mí no me parece, pero en nuestro sistema, es el que toma la decisión de decir cuáles saca de su lista. Eso no está bien, pero hasta el momento funciona así, que en prueba repetitiva, el juez escoge, así que no dé ese papayazo y ponga su prueba principal de primera, para que no le digan repetitiva. Hay un tip que le doy. Y la otra, trabaje matrices, muestre orden. ¿Cuál es la matriz que yo tengo para el manejo de preparatoria? Siguiente presentación. Esa es mi matriz de preparatoria. ¿Qué significa esa matriz? Mi matriz significa qué elementos he descubierto yo. Documentales, testimoniales, periciales, pruebas de referencia. ¿Para qué es el checklist? Recuerden que en la audiencia preparatoria usted tiene que enunciarlas, entonces usted dice documentales y hágale un chulito. Ya la enuncié, testimoniales, esta la enuncié. Tal. La descubrí primero, después la enuncié, después el check. Entonces voy a enunciar las que voy a llevar. Entonces, checklist, esta la chulé, también la enuncié.
Y después, la solicitud. Esta matriz le ayuda a usted a controlar las pruebas. No sea cosa que en ese enredo que tiene de pruebas, descubra una y después se le olvidó enunciarla. O descubrió y enunció y después se olvidó solicitarla. No se confíe en su memoria, lleve una organización. Y miren que me di con esta sorpresa. Yo llevé esta matriz a la Corte Suprema hace mucho ratico cuando empezó la sala de juzgamiento y les dije, mire, yo tengo una matriz de mis pruebas, además le saqué una copia para compartírselo a la fiscalía, a la DF, a la víctima y para ustedes, para que controlen las pruebas. Y descubrí hace poco que la Corte Suprema, la sala de juzgamiento, institucionalizó la matriz, es decir, está pidiendo esta matriz como una orientación a todos los demás, y es una buena matriz, pues, para controlar, y además me sirve para controlar también las pruebas de la contraparte. Bueno, la contraparte dice que descubrió estas, yo las tengo enlistadas, vamos a chulear a ver si no la enunció, protesto, si no la solicitó, protesto, o si se le olvidó descubrir la contraparte porque yo tengo la lista, de una la detecto. En cambio, con la memoria le falla. Yo le recomiendo mucho el uso de la matriz para controlar. Nuevamente, la metodología siempre le gana la batalla al talento. Aplique metodología y verá que puede tener mejores resultados. La siguiente. Ya vamos para el juicio. Yo estoy yendo y corriendo, pero creo que es importante. Yo ahí le puse el título, la importancia del primer tiempo. En mi experiencia, cuando trabajé en la Corte Suprema y ahora hace 8 años que me dediqué a litigar, tengo una tesis. Los juicios se ganan en el primer tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene el primer tiempo de un juicio? La fiscalía. Los juicios, si se ganan, la mayoría se ganan cuando yo, a los testigos de la fiscalía, logro hacerles un contrainterrogatorio muy bueno, o logro romper las pruebas reinas de la fiscalía y ponerlas en entredicho de tal manera que el juez diga, ya la fiscalía se quedó sin nada. ¿Y por qué eso? Resulta que nosotros tenemos una costumbre muy arraigada del sistema inquisitivo donde el juez tiende psicológicamente a creerle más a la fiscalía. Y la fiscalía es la que comienza con su golpe, y el que golpea primero golpea 2 veces. Y en un sistema donde el juez siempre ha pensado que la fiscalía es su aliado, el primer tiempo es clave. Si usted no logra atacar y derrumbar las bases de ese primer tiempo, es decir, el primer turno de la fiscalía, suele ser fatal. Si hay que ganar un caso, hay que ganarlo en el primer tiempo. No se confíe en que va a dejar que la fiscalía diga lo que quiera y en el segundo tiempo lo convence. No, tenemos raíces psicológicas, tenemos raíces culturales inquisitivas. Tiene que empezar a atacar en el primer tiempo. No se confíe del segundo. No piense que en el segundo usted lo va a ganar con sus pruebas de la defensa. Empiece con el primer tiempo. Por eso, conozca quiénes son los testigos de la fiscalía. Conozca sus debilidades, entrevístelos, mire sus hojas de vida, coja las hojas de vida de los investigadores, coja las hojas de vida de todos los testigos, revisen sus redes sociales, revisen todo lo que han dicho, porque todo lo que han dicho ahí sirve para contradecirlos. Siguiente. Si hay discurso de apertura o no. Hay una discusión de que si debe existir o no discurso de apertura de la defensa. Yo le digo, depende. A veces ese discurso de apertura no sirve para convencer al juez, pero a veces sí sirve para decirle por qué mis preguntas van a ser pertinentes, por qué mis objeciones a la otra parte sí van a ser pertinentes. A veces no sirve porque no lo va a convencer, pero sí le puede trazar una orientación estratégica de para dónde va usted y por qué le debe permitir ciertos ejercicios, ciertas pruebas, ciertas objeciones, o por qué le debe permitir a usted hacer ciertas preguntas. Y eso le ayuda a usted para explicarle, no es para usted, es para intentar convencer al juez de que según su teoría del caso le permita un mejor ejercicio probatorio. Por esa estrategia yo sí lo recomiendo, para intentar decirle al juez, oiga, voy a hacer esta estrategia aquí de defensa, por favor entienda que voy para allá, pero si usted no arranca con un discurso de apertura, es muy probable que el juez no entienda para dónde va cuando objeta, para dónde va cuando hace una objeción. Sí, es importante para mí ese discurso de apertura, si lo maneja estratégicamente. Una pregunta clave, un tema clave, aquí no hay jurado. Entonces, hay muchas personas o hay muchas estrategias
en las cuales el contrainterrogador, por ejemplo, se luce, porque descubrió que en la entrevista dijo que usaba medias blancas y en el juicio dice que usa medias negras, ¿sí? Porque descubrió que en la entrevista dice que no le gustan las personas de color o de descendencia afrodescendiente, y acá dice que no tiene problemas con ellas. Y ataca y ataca y ataca. Entonces usted sí dijo, ¿y cuántas personas afrodescendientes ha conocido? ¿Y cuántas veces reunió con afrodescendientes? O sea que es cierto que usted nunca ha querido los afrodescendientes. O sea que usted le mintió a la fiscalía. Y siguen y siguen. Yo que estuve en el otro lado, en la Corte Suprema, y uno que entiende o que mira que hay un juego del lenguaje del juez profesional, el juez profesional se sienta ahí y dice, ah, para lo que me sirve a mí que haya visto afrodescendientes o no. Es posible que ese sistema sea muy importante con un juicio con jurados, porque todos los jurados eran afrodescendientes y claro, se van a indignar con ese testigo y no le van a creer ni jota. Pero nuestro sistema no tiene jurados, tiene jueces especializados que para ellos de pronto eso no es trascendente. Si no ataca un punto trascendente del caso, usted puede demostrar que este señor mintió cuando dijo que no le gustaban los afrodescendientes y a mí no me importa un carajo, porque esto no viene con los elementos dogmáticos y propios del caso. Entonces, pilas con eso. Aquí no hay jurado. Diferencie ese punto y sepa qué es lo que quiere atacar y conseguir con cada testigo. Ojo a todas las entrevistas, por eso yo decía, ojo, las entrevistas pueden ser mortales para usted. Hay casos donde los casos se ganan porque usted atacó todas las entrevistas. Ese testigo dio 5 entrevistas, en 5 entrevistas dijo cosas en un aspecto trascendental que no eran muy importantes. A veces yo le recomiendo a los colegas, si no es necesario la entrevista, no la hagan ni la descubra. Vaya asegurado, si ese testigo no se va a morir, vaya con lo que usted sabe que ese testigo va a decir a sorprender, porque no va a tener tiempo la fiscalía, por ejemplo, de contraatacar con una entrevista o de verificar con la entrevista. Si no es absolutamente necesaria la entrevista, no la haga. Trabajo en equipo. Para mí la virtualidad ha incentivado el trabajo en equipo, porque yo puedo estar aquí, como estoy con ustedes, con 4 colegas de mi equipo, dándome ideas y recordándome, oiga, ese testigo no dijo eso, oiga, ese documento no dice eso, oiga, está adulterando el testimonio. Claro que la virtualidad ha ayudado para que esto se modernice y se tecnifique más y debe seguir así. No, cada día pienso que la virtualidad llegó para quedarse y debe avanzar. Y también creo que puede tener aportes importantes en materia de juicios. Y otra, el control emocional. El control emocional es fundamental en todas las fases, como se han dado cuenta, y es vital. Desde que usted controle sus emociones, siempre va a tener una opción más de ganar. Creo que ya vamos para la última. Apelación. Acepte sus limitaciones. No todo el mundo que es bueno para hablar es bueno para escribir. La apelación básica nuestra es escritural. Busque a alguien que sepa escribir, no se confíe. No necesariamente la competencia oral va pareja con la competencia en la redacción o en la escritura. Haga equipo y cuando piense en el equipo, piense en las personas que les tocará meter una tutela, que les tocará meter la apelación o la casación. Piense también en aquel que tiene competencias para la escritura. Y por última presentación, ahí estoy yo, Alejandro Sánchez, pueden seguirme en Twitter, @alfesac, muchísimo gusto, di unas ideas disibanadas, muchas de la experiencia, muchas de las prácticas. Si usted gusta, Giovanni, damos turnito a las preguntas, si no les agradezco, de verdad, a mí me encanta compartir con ustedes, me encanta sentir que hago parte de algo que puedo ayudar, no sé si fue mucho, no sé si es científico, es parte de lo que he vivido y parte de lo que quería compartir con ustedes, así que de verdad, muchísimas gracias. No me importa, siempre digo, si fueron 100, 200, 300, lo importante no es a cuántos asistieron, sino a cuántos impacté. Con uno para mí es suficiente. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Damos paso a las preguntas que tenga el auditorio, por favor.
Bueno, si no hay preguntas, ya cerramos. ¿O sí hay? Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Darío Salgado, del Valle del Cauca, Tuluá. dime, Rubén Darío. Gracias. Doctor, muchas gracias por esta invitación. Quería escuchar una disertación de penal. Yo soy fiscal aquí en la ciudad de Tuluá y hago una acotación que me pareció supremamente importantísima cuando el doctor habló sobre lo que muchas veces los defensores tratan es de sacar a su cliente sin mirar más allá, en la audiencia de garantía, sin mirar más allá, si tiene que sentarse a hacer un preacuerdo. Si realmente le conviene sacar a ese cliente por cualquier tema o hasta el mismo entendimiento de términos y el proceso dónde está. Entonces sí me pareció bien ese punto, doctor, porque uno muchas veces ve que el abogado se preocupa, como sea, sacar a la persona y el proceso continúa. Y después va a sentarse con el fiscal a hacer un preacuerdo y créame que uno como fiscal pues va a decir, venga, este me puso a voltear, aproveché el vencimiento de términos, peleó allí, pues el preacuerdo va por lo mínimo o vámonos a juicio porque va uno de pronto montado en el proceso. Esa era como mi acotación, doctor. Y pues me parece espectacular el tema en que usted maneja, trabajar de la mano con el fiscal, sobre todo en el tema de preacuerdo, porque en ese tema somos aliados, eso es muy claro. Hombre, sí, mira que tienes toda la intención. O sea, yo soy de los partidarios de que la libertad puede ser una trampa para vos. La libertad puede ser una trampa para vos y que un abogado no solamente debe pensar en la libertad, sino en la solución definitiva del problema. La libertad es una solución parcial y sacar pecho y es muy importante, pero lo importante es, bueno, ¿cuál es la solución definitiva que yo le doy a esta persona? Y realmente, y en ética lo digo, hay que pensar en esas soluciones definitivas. Yo a veces les he dicho a los clientes, mira, prefiero que te quedes, ojalá, en tu casa, ojalá que es la mejor. Ya nos ha demostrado que la casa sí es una prisión viable. Hombre, pasemos este proceso 2 o 3 años en tu casa, que podemos llegar a una sentencia favorable, pero si no es favorable, al menos corta, que después estás libre y después dices, hombre, me capturaron y me condenaron a 15 años. Entonces son cosas que uno debe manejar también desde la ética y desde lo que uno busca también como defensor, ¿no? No sé si hay otra persona. Sí. Doctor Alejandro. ¿Cómo estás? Dime. Bien, muchas gracias. Muy interesante todo lo que fue la disertación, muy oportuna también. Quisiera hacerle una pregunta un poco técnica cuando usted tocó el checklist o la matriz de la preparatoria. La pregunta consiste en lo siguiente. Por lo general, mi nombre es Jorge Iván Calvo, qué pena. Tuve la oportunidad de compartir una especialización con usted en la Santiago de Cali. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy amable. La pregunta es la siguiente y es un poco técnica en la preparatoria. Cuando, por regla general, bueno, algunos fiscales lo hacen, ingresan documentación en los informes de policía judicial e ingresan también algunos elementos materiales probatorios dentro de sus informes. Y en el momento de la preparatoria, pues ellos presentan estos informes queriéndolos aducir a juicio. Entonces, la pregunta es desde el punto de vista de digamos, de esa transparencia dentro de la matriz de la preparatoria que usted nos mostró. La pregunta viene siendo, ¿es necesario que yo haga esa advertencia? Porque pues en el juego de roles adversarial, pues yo me paro en la casilla negativa, digo, no es necesario que yo haga esa advertencia porque finalmente eso lo voy a capitalizar. Pero sí quisiera preguntarle a ustedes, ¿es necesario esa advertencia al fiscal, teniendo en cuenta que es muy posible que pues ese error, muchas veces los jueces lo que dicen es, se le aceptan todas las pruebas a la fiscalía y resulta que le está aceptando allí un informe que contiene una cantidad de documentos donde no se individualizaron por parte del fiscal y finalmente eso se va a tener que pelear en el juicio? No sé si de pronto le ha pasado. Técnico, sí, me pasa, técnico, muy técnico. Mira, lo que se hace ahí, lo que yo recomiendo es, la jurisprudencia dice que todo lo que es parte del informe, o sea, que el informe no es prueba. Entonces, en ese checklist que tienes ahí, la prueba es el testigo, el investigador de la fiscalía o el investigador de la defensa es el testigo, esa es la prueba. Los informes de investigación no son pruebas, simplemente sirven para refrescar memoria y decirle, oiga, usted en ese trabajo hizo eso. Sí, por error. En el informe quedaron documentos, prueba documental. Lo que tú tienes que controlar
es que no se haya pedido como prueba documental. Es decir, en el checklist, si no se pidió como prueba documental, ni se soportó como prueba documental la pertinencia, entonces todo lo que esté metido en ese informe no debe entrar. Vos me dices, por el riesgo que el día de mañana eso entre, pues tienes que controlarlo con la preparatoria. ¿Por qué? Porque si él dice, y en este informe yo tengo aquí la sentencia condenatoria, más la escritura pública, más el certificado, y todo esto me sirve para, si dejas espacios abstractos, ellos te los pueden capitalizar después. Entonces tienes que intentar estar muy alerta a cómo se sustenta eso. Si lo sustentó de manera general, dice, no señor, porque el informe, sí, tiene que aclararme si esa vaina hace parte del informe o si está fuera del informe. La jurisprudencia dice, los informes no entran. Y los anexos del informe no pueden entrar como elementos genéricos, tienen que entrar uno a uno. Entonces, escritura pública, ¿por qué es pertinente? Registro de instrumentos públicos, ¿por qué es pertinente? Si no hace el ejercicio bien y la prueba no entra así y no se decreta, el informe solo no sirve de nada. El riesgo es que te decrete la documental pegada al informe. Entonces, sí debes estar alerta y yo sí recomiendo. Porque igual, si él ya no hizo la tarea en la preparatoria, no la puede hacer, no la puede corregir. Entonces, ya se equivocó. Déjalo así. Pero peléalo para que te quede claro que eso no va a entrar. Yo sí recomiendo que vayas con las reglas claras. Ese es mi consejo, pues. Muchas gracias, profesor. Muy amable. ¿Quién más está? Yo creo que 2 preguntas más y listo. El manejo de los jueces hostiles. Mire, el manejo de los jueces hostiles, le voy a decir algo que sirve muchísimo en la vida actual, y hay que decirlo respetuosamente. La mayoría de los jueces son muy, muy respetuosos. Yo creo que una de las técnicas del manejo del sistema hostil es este que estamos haciendo ahora. Hay que, no sé cómo decirlo en unas palabras que no sean tan duras, boletearlos. Boletearlos es clave, es decir, jueces agresivos, jueces groseros, jueces que no representan la toga. Pues yo creo que denunciarlos en las redes sociales ha sido un instrumento útil y hay que seguirlo utilizando, siempre pendiente de las grabaciones, siempre pendiente del audio, porque todos estamos objeto de juicio, del juicio social, del juicio de las redes sociales. Y el otro es, hombre, mire, no hay mejor argumento contra la hostilidad que la diplomacia, que usted sea el diplomático. El hostil siempre va a perder frente a la víctima, siempre va a perder frente a la víctima. Y de la pelea de manera jurídica, es decir, para la hostilidad, para quien no le permite las objeciones, para quien no le permite la introducción de documentos, para quien no le permite el discurso, siempre tenga los instrumentos técnicos, tenga la tutela, tenga la nulidad, tenga la recusación y agótelos con la mayor diplomacia y contundencia posible, pero agote los instrumentos jurídicos. Ese creo que es el mejor consejo que te puedo dar para eso. Y la última pregunta. Si no hay más. No tenemos más preguntas. Sino, de lo que me preguntó el compañero, de eso de que no pueden entrar con los informes, documentos de manera genérica, hay una sentencia, me escriben todos los que necesiten o todo lo que necesiten de mí, cualquier cosa, en el Twitter, ahí tengo la opción de mensajes para abierto, para que me escriban por mensajes, en @alfesac. En el Twitter pueden escribirme mensajitos, consultas, lo que necesiten, claro que sí, para eso estamos a la orden. No sé, entonces, yo creo que ya, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, a esa tierra que quiero tanto y que además siento muy mía, tuve una conexión muy estrecha con Popayán, quiero mucho Popayán, Cauca en general, y así que con todo el amor y todo el afecto. Gracias. No, a usted, doctor Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amable. Un abrazo, saludos a todos. Chao, nos vemos pronto. Muchas gracias, buenas noches para todos. Doctor, por favor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Doc, muy amable. Excelente presentación. Gracias, Doc. Buenas noches.